Es un gusto verlos después de un año y medio en un confinamiento relativo. Llegar a este tercer ciclo del seminario es realmente un motivo de alegría para todos nosotros. Nos complace muchísimo, le damos la bienvenida al equipo del ministerio que ha estado tan comprometido con este ejercicio de comunidad académica, de comunidad profesoral, de comunidad de aprendizaje. Para nosotros es muy grato tenerlos aquí cada 15 días los martes cumpliendo esta cita que yo sé que a veces se nos cruza con otros compromisos, pero tener este grupo que a veces como en la montaña rusa crece un poquito, a veces baja, pero sabemos que hay un gran interés, además de una gran necesidad de mantener estos espacios. Eso es una convicción que tenemos. Hemos sentido el respaldo de los colegas de las distintas universidades y por supuesto de los de la casa y también del equipo del ministerio. Llegamos entonces, como les decía, a la sesión de cierre del seminario Aprendiendo en Ambientes Virtuales, Contextos y Reflexiones. Y justamente de lo que se trata es de eso, de que nosotros podamos compartir un poco lo que ha sido ese aprendizaje que por supuesto lo traíamos de tiempo atrás, pero que de manera intensiva, digamos, se ha desplegado en estos 18 meses que hemos transitado en el marco de unos confinamientos totales, parciales, etcétera. Queremos entonces que este espacio se mantenga porque lo sentimos como un espacio nutritivo para el trabajo pedagógico, para el trabajo que como maestros hacemos. Es un año y medio que nos demuestra que tenemos preguntas, que las vamos a seguir teniendo, que tenemos experiencias para compartir y que por lo tanto queremos hacerlo. Eso es lo que queremos constituir, una comunidad de aprendizaje que poco a poco va creciendo en la región, en el país y que estamos seguros que a lo mejor va a trascender también los límites del país. De hecho, hemos tenido invitados, ponentes, un profesor mexicano, tendremos para iniciar el próximo año un colega español que sabe del espacio, que conoce de lo que hemos venido reflexionando y que nos va a acompañar. Bien, el día de hoy, además de cerrar este proceso, pues y agradecer a todos los equipos que han participado, quienes están hoy, quienes han podido conectarse y aún los que no están, pero que sabemos que les interesa el espacio, vamos a tener una intervención del Ministerio de Educación. Nos ha acompañado María Camila Laguna permanentemente y ha sido esa animadora que nos convoca, que también anima a colegas de otras instituciones. A ella le agradecemos infinitamente ese compromiso altísimo. Igualmente, de manera especial, a Diana Durán, quien desde la coordinación del Plan Padrinos ha sido una comprometida también, y yo diría que convencida de la importancia de estos espacios. Ella, como asesora del viceministro de Educación Superior, doctor Maximiliano Gómez, ha estado abanderando este espacio, nos ha estado respaldando, divulgando la iniciativa, al igual que María Camila, y hoy quieren compartir algunas reflexiones, hacer una intervención a propósito de lo que ha sido la experiencia. Entonces a ellas las vamos a invitar. A continuación vamos a recibir también a una colega maestra muy querida por todos, y yo sé que además no solo conocida en la Autónoma, sino a nivel nacional. Ya ustedes van a ver por qué. Una caleña de esas que hemos exportado, talento que se exporta a Antioquia, a Medellín concretamente, pero que desde allí ha irradiado su trabajo a nivel nacional e internacional. Entonces hoy tenemos como invitada a una querida colega, Marta Lorena Salinas, a quien en unos minutos le vamos a dar la palabra. Vamos a iniciar entonces con el saludo, el agradecimiento para Diana Durán, para María Camila. Diana va a hacer su intervención en nombre del ministerio, pero desde ya, Diana, María Camila, muchísimas gracias a ustedes, en verdad, nos han animado profundamente, nos mantienen en este compromiso tan alto y sabemos que este seminario se va a convertir, repito, en una oportunidad de dialogar como academia, como universidad, pero no solamente como universidad, sino hacia movilizando
reflexiones desde y hacia los distintos niveles, porque hemos tenido colegas de otros niveles de educación básica, media, y para nosotros justamente la riqueza de estas reflexiones radica en que podamos intercambiar y articular las preguntas, los problemas que identificamos y que colectivamente podamos encontrar también algunas alternativas para trabajar como maestros. Bien, entonces, bienvenidas. Diana, tienes la palabra. Diana nos va a acompañar un ratito con su intervención y luego continuaremos con Marta Lorena. Gracias. Adelante, Diana. Muchas gracias, doctora Sonia, de verdad por darnos este espacio, de tener la oportunidad en este último seminario del año, poder acompañarlos desde el Ministerio de Educación. Realmente un saludo muy especial para usted, para todo el equipo del Centro de Desarrollo Académico, para el doctor Álvaro, el vicerrector académico, y para la doctora Claudia Roldán, jefe del Departamento de Lenguaje y el Grupo de Apoyo Pedagógico. Realmente nos sentimos muy complacidos de poder hacer parte y haber hecho parte activa de este espacio como Ministerio de Educación, no solo reconociendo la importante labor que ustedes vienen haciendo en torno a estos espacios de reflexión, en torno al uso de la mediación de las tecnologías en el sector educativo, sino también, por supuesto, reconociendo a la Universidad Autónoma de Occidente como una de nuestras aliadas fundamentales desde el Ministerio de Educación en estos espacios de aprendizaje conjunto. Así que realmente nuestra intención de estar hoy, como bien pues pudimos acompañarlos durante todo este semestre, es más expresarles un agradecimiento muy sincero de parte de todo el equipo del COLAB, de todo el equipo que ha gestado desde el Plan Padrino la posibilidad de que estas alianzas y estos espacios académicos escalen los resortes de cada una de las instituciones de educación superior, puedan trascender gracias a la tecnología las barreras geográficas que hoy nos permiten pues estos medios virtuales para seguir avanzando, seguir reflexionando. Han sido fundamentales las temáticas que este seminario ha puesto sobre la mesa, no solo en términos seguramente de grandes conclusiones, sino sobre todo ha sido un espacio académico que ha traído preguntas donde todos los actores del sistema, por supuesto el Ministerio de Educación Nacional, también tiene grandes reflexiones, grandes inquietudes, y para nosotros es realmente muy provechoso y muy motivador ver a toda una comunidad académica que se conecta en torno a estas reflexiones. La Universidad Autónoma de Occidente fue una de nuestras gestoras, eh, y, y pues de nuestras instituciones de educación superior que primero inició toda esta iniciativa de Plan Padrino. A partir de este año además puso sobre la mesa una agenda que para las instituciones de educación superior ha sido fundamental en torno a todos los buenas oportunidades, pero también retos que nos pone el 1330 en torno a estas nuevas ofertas educativas. Y la Universidad Autónoma de Occidente realmente nos puso sobre la mesa esa posibilidad, ese liderazgo que han tenido además en el trámite de registros calificados únicos, en viabilizar estas modalidades que el sistema de aseguramiento abre, pero del cual pues todos los actores estamos aprendiendo. Así que de verdad un agradecimiento muy sincero a la Autónoma de Occidente por haber sido muy abierta, muy amplia en mostrarnos sus aprendizajes, también sus preguntas, sus inquietudes frente a muchos de los temas que si bien vienen abanderando, pues insisto, nos dejan a todos y nos han dejado a nosotros también unas preguntas a lo largo del camino. Y después de ese primer espacio que tuvimos este semestre, haber tenido la inmensa posibilidad de compartir con todo el sector de educación superior este seminario, que era una perla allá escondida para la Autónoma de Occidente, y que de verdad para nosotros como sector ha sido gratificante hacer parte activa, haber podido divulgar el espacio con otras comunidades de instituciones de educación superior y haber nutrido toda esta agenda técnica común del COLAB, del Laboratorio de Innovación de la Educación Superior, a partir del esfuerzo que ustedes y sus comunidades académicas han emprendido.
No quisiera dejar el saludo sin, por supuesto, saludar a nuestra profesora Marta Lorena Salinas de la Universidad de Antioquia, que hoy nos acompaña. Realmente creo que de las cosas fascinantes de este espacio y que esperamos, doctora Sonia, de verdad se siga institucionalizando y lo sigamos impulsando desde todos los actores que somos también inquietos por estas temáticas, pues desearles una jornada de cierre muy fructífera, decirles de verdad de manera muy especial que tienen todo nuestro agradecimiento y tienen en el equipo del Ministerio de Educación un equipo comprometido con viabilizar, con proyectar y con potencializar muchísimo más estos espacios. Gracias por la constancia, por nunca desfallecer, por estar siempre allí con esa agenda temática de verdad que nos dejó este semestre tan provocados en muchos temas, desde la titulación misma de varios de los espacios que tuvieron ocasión este semestre, creo que fueron temáticas muy interesantes para la comunidad y nada más que, pues de verdad, un agradecimiento muy sincero por ustedes que gestan esto, por haber provocado además la participación de otras instituciones de educación superior, de otros líderes en temas pedagógicos, en mediación de tecnología, porque creemos que pues eso realmente es la generación de una comunidad de aprendizaje. Así que todo nuestro agradecimiento y aquí estamos muy atentos a este último cierre del año y un aplauso muy, muy grande para todos los docentes que acompañaron las discusiones, que lideraron desde su experticia también las temáticas que se vinieron planteando a lo largo del semestre, por dedicarle tiempo, disposición y sobre todo mucho cariño a la posibilidad de trabajar en equipo. Muchísimas gracias, doctora Sonia, a todo el equipo de la Autónoma de Occidente y a todos los docentes que hoy y en los seminarios previos lideraron las discusiones que nos han dejado tan interesantes aprendizajes. Pues Diana, yo creo que nos da como esa inyección de ánimo, de alegría, porque sabemos que ustedes que se mueven a nivel nacional e internacional conocen del valor de que grupos de maestros hagan escuchar su voz, quieran compartir su experiencia, a veces con timidez, a veces con inseguridades, más con preguntas que con respuestas. Y yo creo que de eso se trata, eso es lo que estamos sintiendo. Algunos colegas, les cuento a modo de anécdota, los animamos, por ejemplo, de nuestra institución, y les da como un poco de temor, no, pues es que yo cómo voy a contar esto, que hago, que puede ser como muy sencillo, como que lo hacemos todos. Pero yo creo que reconocer que cada experiencia tiene una singularidad y que allí reside justamente su valor, yo creo que ese es un aprendizaje también. Y ustedes nos hacen caer en la cuenta de ello. Por eso valoramos sus palabras, el apoyo, y sabemos que todos los colegas que están aquí, yo creo que potencialmente podríamos compartir una experiencia, una lección con una fuerte reflexión o no sobre lo que ha implicado la mediación digital, pero que sabemos que tendría un gran valor para nosotros como maestros. Entonces, esa inyección de ánimo, de compromiso, se las agradecemos y vamos a seguir trabajando, porque hay muchos maestros que con un poco de timidez, con un poco a veces de inseguridad, estamos en capacidad de lanzarnos a compartir como colegas, a conversar sobre lo que hacemos. Y es una manera de mostrar además que estamos trabajando mucho, que estamos reflexionando, que tenemos preguntas y que en ese trayecto podemos encontrar colegas con los cuales conversar a partir de ello. Entonces, muchísimas gracias de verdad por esas palabras y el reconocimiento que es para la institución, pero que es para cada uno de los profesores y para los colegas de las otras IES, de los otros niveles que han participado, que han presentado también sus experiencias, porque ha sido muy bonito encontrar que ante la invitación del COLAB, del MEM, ha habido muchas manos levantadas que dicen, listo, yo, y ya tenemos de hecho una agenda para el primer trimestre del próximo año casi armada, y es muy grato saber eso. O sea, tenemos mucho que decir.
Yo creo que es la oportunidad de reconocer la voz del maestro, de ese maestro que va a su aula todos los días y darle la relevancia a esa práctica, yo creo que tiene todo el valor. Entonces, gracias a ustedes desde el Ministerio por hacerlo y vamos a seguir con el compromiso. Bien, les cuento que a continuación entonces vamos a recibir a una colega muy querida, muy cercana a la autónoma, ha estado acompañando durante años varios procesos y ya desde ahí podríamos decir que tiene, digamos, una de las tareas que ella ha asumido, que es la de asesor. Pero sobre todo es una persona con quien nos une un cariño profundo, se los digo de corazón. Yo sé que quienes hemos conocido a Marta no podemos negarnos a quererla, a dejarla en nuestro corazón, pero además a aprender, a procesar, a pensar en todas esas lecciones que nos da como ser humano, como maestra, como investigadora. Marta Lorena Salinas es una profesora titular jubilada de la Universidad de Antioquia, fue decana de educación, ha estado en ASCOPA de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, ha sido asesora del CNA, investigadora, miembro del grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, asesora de universidades públicas y privadas, de la Secretaría de Educación de Antioquia, de Medellín, en fin. Pero más que todo ese trayecto recorrido, sus muchas publicaciones, yo quisiera rescatar que Marta es una mujer comprometida con la formación de maestros. Es un ser humano que se preocupa por eso que nosotros hacemos, por esas preguntas que tenemos. Por eso para hoy cerrar con Marta para nosotros es un gusto también, es escuchar la voz de la maestra que piensa como maestra y que nos da lecciones como tal. Marta se ocupa de quizás uno de los procesos que nosotros consideramos de mayor relevancia en el proceso de aprendizaje, que es la evaluación. Una evaluación para el aprendizaje. Ha venido trabajando durante años en ello, fue coordinadora para Latinoamérica del proyecto Alfa 3, que justamente se ocupa de esas reflexiones y de todo lo que tiene que ver con los procesos de ingreso a la educación superior, sobre todo en comunidades vulnerables. Y desde que la conocemos, ha estado muy comprometida con que como maestros descubramos el valor de la educación para el aprendizaje. Que entendamos que se trata de un proceso de transparencia, de un proceso de diálogo y de reconocer que el otro puede aprender y que yo como maestro puedo acompañarlo en ese aprendizaje. Recuerdo las palabras de Bill Irwin, que nos decía justamente de la evaluación, que no es algo que le hacemos a otro, sino que hacemos con el otro y para el otro. Entonces, yo creo que Marta nos ha ayudado a entender ese valor tan hermoso de la evaluación, que es un proceso de grandes complejidades, desafíos, sobre el que tenemos que seguir pensando, investigando y aprendiendo, y por eso la invitamos a ella hoy para que nos ayude a continuar profundizando en esas complejidades. Marta, bienvenida, un saludo de corazón, tú sabes cuánto te queremos y cómo me siento de orgullosa hoy de acompañarte en esta presentación. Vamos a escuchar a Marta en su presentación y la coordinadora de nuestro seminario, que es Beatriz, ha establecido una metodología, pero yo quiero subvertir la metodología. Y es que yo haga la síntesis. Claro que voy a tomar atenta nota de todo lo que Marta nos va a enseñar, pero yo quiero invitar a mis colegas que están conectados a que hagamos conjuntamente esa síntesis, porque es una manera de irnos apropiando de esa palabra. Pues cuando Marta termine, quizás yo intentaré engarzar algunas de las ideas centrales, pero yo los voy a invitar a que cada uno pueda plantear cuál fue esa idea, esa pregunta, esa reflexión que Marta nos dejó. Porque qué más bonito que hagamos la síntesis todos. Yo creo que ahí radica precisamente ese aprendizaje, cómo nos interroga, cómo nos interpela la palabra de la maestra. Marta, bienvenida, y desde ya aplausos porque yo sé que hoy vamos a reír contigo. Qué rico, adelante. Muchas gracias, mi querida Sonia. Pues yo me siento inmensamente comprometida y halagada con esta presentación y es tanto cariño y tanto amor expreso aquí en las cámaras con todos. Pues esto es un cariño compartido. Yo me siento absolutamente cómoda en la Universidad Autónoma de Occidente. Es
también mi casa, extraño inmensamente esos jardines, los almuerzos con ustedes, a veces los profes, a veces con Sonia. Extraño estar ahí como he estado tanto tiempo y bueno, esperemos que la vida nos permita esta pandemia volvernos a encontrar frente a frente. Yo voy a hablarles de un tema que a mí me parece apasionante. No voy a compartir la presentación que tengo, se la pondré a Constanza en su correo y si ustedes la quieren la recibirán, pero preferiría que conversáramos sobre ese tema del que todos sabemos tanto. Yo siempre digo que de evaluación todos sabemos mucho porque desde que entramos a la escuela, desde que nos escolarizaron, nos están evaluando. Y entonces eso ya nos pone, nos dota de una experiencia que nos habita y que nos hace actuar de determinadas maneras frente a lo que somos, no solamente en el lugar de maestros y maestras, pero además hoy lo que nos reúne en esta plataforma es que somos maestros y maestras, es decir, hoy fungimos de evaluadores y esa tarea se nos vuelve un poco así como una especie de mezcla, porque como lo decía Araceli de Tesanos, uno finalmente va a terminar evaluando como a uno lo evaluaron. Pero sin embargo hemos planteado que queremos rebatir y convertir esa tesis en otra cosa, porque sin duda hemos tenido procesos de evaluación que también vamos a mencionar ahora, que en la contemporaneidad nos obligamos a cambiarlos, es decir, es necesariamente un cambio lo que tenemos que hacer frente a esos procesos. Entonces yo les voy a hablar esta media hora, 35 minutos, de un tema que, insisto, me apasiona un montón, pues con quienes hemos conversado ya lo saben, y quiero plantearlo inicialmente como un asunto de orden ético y político, es decir, la evaluación no es un asunto instrumental, la evaluación no es que me enseñen a cómo hago preguntas y reactivos, y hoy hay una pregunta que es impresionante, mis queridos profesores y profesoras, y es las llamadas que recibo que me dicen, profe, ayúdenos para que hoy no haya fraude, porque como estamos en esta modalidad remota, yo les digo fraude y no sé de qué me están hablando, porque es que la pantalla hoy la tienen el estudiantado la tiene partida a la mitad. Es decir, en el lado izquierdo está el examen y el profesor mirando, y en el lado derecho está la red abierta. Entonces, la pregunta sería, incluso me enteré en estos días con mucho dolor que algunas universidades están pensando la posibilidad de comprar un software para mirar si los estudiantes están haciendo trampa. Yo digo, pero ¿por qué no lo mandamos para el Congreso el software? ¿Por qué no se lo ponemos a la señora Jennifer Arias? ¿Por qué no se los ponemos? La universidad tiene que formar, no poner un software para detectar tramposos. ¿Sí? O sea, tiene que partir de un ejercicio de confianza. Y ahí está el énfasis que quiero poner en la evaluación como un asunto de orden ético, es decir, tiene que ver con su toma de decisiones, con el sujeto político que cada uno de nosotros es por el hecho de existir, de ser ciudadano, pero doblemente por ser maestro. Y político porque tomamos decisiones, es decir, recuerden que un gesto nuestro, una palabra, una forma de ser con los otros en el aula le marcará su vida entera. Como cuando uno se encuentra con un estudiante que le dice a los hijos, ¿cierto? Le dice, esta era la profe de la que yo te hablaba, y uno pues no se acuerda de todos, pero también me imagino que hay otros estudiantes que se cambian de pasillo en el mercado para no mostrarle a los hijos esa profe horrible que también seguramente fuimos en algún momento. Entonces, esos gestos, esa manera tiene todo eso que Basmanen llama el tacto pedagógico, ¿cierto? Y que hace tanta falta en este momento de la evaluación. Esto es más fácil entenderlo si además entendemos la evaluación como un instrumento de la didáctica, es decir, la evaluación no es la parte terminal de la enseñanza. En la investigación que decía Sonia ahora del alfa que hicimos, tenemos unas informaciones muy interesantes. Por ejemplo, nosotros trabajamos con 2 países europeos y 4 latinoamericanos y teníamos siempre una universidad de carácter privado y una universidad de carácter oficial o público. O sea que finalmente teníamos 12 universidades. Las personas que trabajaron con nosotros en cuestionarios aplicados, en profesores, la frase más recurrente en análisis de contenido del profesor es que la evaluación es un mal necesario. Y eso ya nos pone en un lugar de quiebre que decimos, bueno, ¿qué hacemos frente a eso? Y los chicos de esas universidades, el estudiantado, la frase más recurrente es que la evaluación les genera miedo. Es decir, la primera palabra que aparece es el miedo, es el temor. Entonces, ahí tenemos una tarea inmensa, porque
cuando para el profe es un mal necesario y para el estudiantado genera miedo, hay un montón de cosas tenemos que cambiar. Y esa investigación no es una investigación vieja, ¿cierto? Desde hace 3 años apenas es su final. Entonces, yo quiero plantear con este ejercicio que lo que voy a proponer como una evaluación para el aprendizaje en estos ambientes remotos o virtuales o que esperamos cambien, pero que igualmente podría ponerse en cualquiera de los escenarios en que estemos trabajando, es además de plantearla como un ejercicio de la didáctica, eso es lo que nos garantiza que no solamente se van a atender los procesos, sino que vamos a atender los resultados. Es decir, ninguno de nosotros quiere que a los estudiantes les vaya mal, ni en las pruebas censales, ni en las pruebas internas. Por el contrario, si revisamos la misión de las universidades, lo que queremos es formar ciudadanos, investigadores, académicos, éticos, responsables, y ahí es donde tenemos que hacernos una pregunta cotidiana. Y la pregunta cotidiana es cada uno de nosotros, con las asignaturas que sirve, los proyectos de investigación que tiene, los laboratorios que acompaña, etcétera, ¿cómo tributa a esa misión? ¿Cómo tributo yo a esa misión? Porque es que a veces siento que la ponemos en orden para cuando llegan los pares, ¿cierto? Y la hacemos en separadores y las colgamos de las paredes. Pero ¿cómo tributo cotidianamente yo a esa misión con lo que hago? Y la evaluación sí que le permite a uno esa tributación allí. Quiero plantearles entonces la evaluación para el aprendizaje como un ejercicio de confianza y de corresponsabilidad. Y aquí creo que o sea, aquí podríamos parar, ¿cierto? Porque lo que tendríamos que hacer es cómo favorecer la participación del otro para que se haga responsable de su propio proceso de aprendizaje y cómo favorecer la autorregulación de la enseñanza. Entonces eso es lo que nos generaría, por un lado, un ejercicio de coparticipación, es decir, yo ya no soy la maestra que pone calificaciones a diestra y siniestra, que se asume responsable o dueña del proceso, sino que nos convertimos en grupos de trabajo donde cada uno de los estudiantes es el responsable de sí mismo. Yo sé que esto, muchos de ustedes están pensando, pero pues sí, pero eso es muy bonito, pues allá planteado desde el otro lado, pero otra cosa es meterse al aula, ¿no? Ya nos metimos, tenemos cursos activos, tenemos experiencias, y lo que quiero decirles es que es posible generar otros ambientes, pero quiero mostrarles un poco eso. Y quiero también decir que en estas premisas iniciales es importante plantear que esto requiere formación, porque si atendemos aquello de que yo que sé de evaluación, sobre todo quienes no están formados en las áreas pedagógicas, que muchísimos de ustedes no y no tienen por qué, o sea, siempre vamos a decir, pues eso que recordamos, eso que nos habita, esa impronta que tenemos de cómo nos evaluaron, la vamos a traer. Entonces la propuesta es, muchas de esas cosas nos van a servir y que tendríamos que cambiar. Es cómo ponemos al lado de lo que venimos haciendo otra propuesta. Yo creo que nada de lo que hacemos puede desbaratarse, puede quitarse para ponerlo nuevo, porque esa falta de tradición crítica también ha sido muy peligrosa y muy dañina, digamos, en el sentido de la educación para nuestro país. Entonces es poner al lado una propuesta y ver cómo nos van resultando cosas, que es lo que venimos haciendo en la Universidad Autónoma de Occidente hace unos días. Finalmente, para cerrar esta introducción un poquito larguita, pero importante, creo yo, para lo que vamos a conversar, es tener presente que educar es un ejercicio de persuasión. Uno puede con las calificaciones intimidar al otro, regañarlo, amenazarlo, decirle que va a perder, que le va a poner un 1, que le va a quitar el examen, pero eso no educa. Educar es un ejercicio de persuadir al otro. Y persuadirlo es decirle que eso que yo enseño me gusta tanto que me cambió la vida, que le he encontrado tanta relación con lo humano que me hace ser otra mujer, otro maestro, otro hombre, otra persona. Entonces, ese ejercicio de persuasión es un ejercicio que educa, el ejercicio de calificar un poco a ultranza o un poco, hagámonos pasitos, ¿cierto? Pongámonos pues 4,5 todos, hagámonos pasito, no es un ejercicio que educa tampoco. Entonces quiero plantearles, tuve la fortuna de participar en un escrito que pidió la UNESCO con esas gentes muy importantes. Yo digo que eh, tomando la frase que se le atribuye a Newton de uno pararse en hombros de gigantes que le permita ver un poquito más allá, fue lo que hicimos con este texto y de ese texto que habla del futuro de la evaluación, lo que quisiera plantearles con él es 4 preguntas que allí nos hicimos. Una de esas preguntas tiene que ver con si la evaluación puede o no
favorecer el desarrollo de una ciudadanía responsable. Y ahí creo que hay un montón de cosas, solamente las voy a enunciar porque cada una de ellas nos ameritaría hablar un montón. Entonces, sí, y otra pregunta que nos hicimos fue, ¿qué significará entonces evaluar en los próximos años? ¿Y a dónde tendríamos que dirigir la investigación en evaluación dentro de las universidades y dentro de las aulas? ¿Y cómo identificaríamos esos retos que tenemos que tener? Y si ustedes ven, la respuesta a estas cuatro preguntas son respuestas internas, o sea, paralelo, Ball hace un ejercicio donde 10 años atrás pone unas tareas, o sea, pone unos retos a las universidades y 10 años después los examina y dice los resultados son completamente desiguales porque tiene que ver con ese hábito, con ese corpus, con eso que es internamente cada una de las universidades. Pero la respuesta a esas cuatro preguntas me parece que son importantes. Pero digamos que para complejizar todavía más las preguntas, yo quisiera plantearles otras que me parecen interesantes, ustedes las van a encontrar en la presentación, y es una pregunta que nos hacemos sobre cómo tendría que cambiar la evaluación en las aulas universitarias si de verdad queremos apoyar el aprendizaje a lo largo de la vida y resaltar los aprendizajes, es decir, cuáles son los resultados de aprendizaje. Decreto 1330, bueno, 13 yo no me acuerdo qué número, pero ese que todos no sabemos. O sea, ¿cómo hacemos, cómo la evaluación puede o no aportar a eso, cierto? ¿Qué tipo de evaluación requerimos para aportar a eso? Ahora, la pregunta sería, ¿creemos nosotros que es posible convertir el ejercicio evaluativo en una especie de aliado para ofrecer y favorecer y permitir aprendizajes de alta calidad? Porque esto está en la lógica de una cosa que hemos conversado varias veces, ¿cierto? Y es, eh, en un sistema tradicional de evaluación, yo me lo aprendo, presento el examen y lo olvido. Y de hecho, los estudiantes no... Entonces uno les dice en el semestre 7, pero si tú ya viste eso y lo viste con la profe Sonia, pues ¿cómo me vas a decir que no te lo sabes? No, yo sí me lo sé, profe, es que me saqué 4,8, pues me olvidó. ¿Y por qué se le olvidó? O sea, ¿qué es lo que pasa en eso que significa un aprendizaje de calidad? Entonces, creo que ahí tenemos cosas por plantearnos. Y una pregunta más tiene que ver con cómo las prácticas evaluativas nos podrían ayudar a cumplir con las metas que tiene la institución educativa. Es decir, qué es lo que nos proponemos desde el plan de desarrollo, desde los planes de acción, qué es lo que plantea la universidad, porque usualmente eso no lo ponemos, eso no aparece, ¿cierto? Digamos que en los documentos de principios fundamentales de las instituciones educativas, universitarias fundamentalmente, no aparece. Cuando respondemos esas preguntas, creo que avanzamos un montón. Entonces, si reconocemos que en nuestro medio la evaluación en general, con maravillosas excepciones en la geografía nacional, ha actuado como un ejercicio de control, ¿cierto? O como un ejercicio de exclusión, o como un ejercicio de exclusión, digo, cuando no hay evaluación, cuando el profe ni siquiera se toma el trabajo de evaluar. Porque hay una cosa que resulta muy compleja hoy, y es que los estudiantes están evaluando a los profes de acuerdo a cómo ellos les va en la evaluación. De hecho, cuando se les pide la evaluación del profesor en mitad de semestre para hacer realmente seguimiento, dicen, ah, no, profe, todavía no lo podemos evaluar a él porque él no nos ha hecho el primer parcial. Cuando nos haga el primer parcial, nosotros lo evaluamos a él. Y ahí hay una cosa que no está funcionando bien y que tendríamos que discutir ampliamente de qué significa. Entonces, en esa cosa que genera un cierto temor, los profes también evitan evaluar, ¿cierto? Para no ser mal evaluados. Y evitan evaluar, quiero decir, bueno, este parcial lo vamos a hacer y casi que les dan las preguntas anticipadas. Es decir, hay un montón de cosas allí, o todo el mundo tiene 5 y eso desanima una relación del otro que no logra reconocer cómo está aprendiendo. Es claro que una evaluación en ese sentido está centrada en el nivel de apropiación de un lenguaje, es decir, un nivel de apropiación que es un poco en esa lógica que dije ahora, y que el que más parecido lo diga, como yo lo dije, obtendrá la mejor calificación. Entonces, si eso ocurre así en una cosa de vocación, pues tendremos que preguntarnos qué fue lo que dijimos en la misión, qué fue lo que declaramos como principios y qué está pasando adentro de las aulas. Entonces,
la evaluación nos ha servido y con nosotros fue así para regular, para clasificar, para sancionar, para ordenar, y ahí tenemos un problema serio, porque confundimos las cosas, ¿cierto? Es como cuando le decimos al niño que no tiene postre porque quebró un jarrón. Nada que ver quebrar un jarrón con no tener postre, ¿cierto? ¿Cuál es la relación que establecemos allí? Entonces, esa estrecha relación entre medición y control que hemos puesto en las aulas universitarias hace que el otro, que el sujeto que aprende, trabaje para ganar, no para aprender, y para ganar a como de lugar. Entonces, esa es la práctica de cuánto necesitas sacar en el final, no es que vos vas muy bien, o sea, hay una cosa contable, hay una contabilidad que hace que el estudiante trabaje en pos de eso, de ganar, ¿cierto? No necesariamente de aprender. Pero la idea es que hace 30 años, 3 décadas más o menos, se está hablando, bueno, hace 50 años se está hablando digamos que de propuestas alternativas, pero en el ámbito japonés, español, Reino Unido, han avanzado en propuestas como esta de evaluación para el aprendizaje. Hay otros que hablan de evaluación como aprendizaje, pero finalmente lo que quiere plantear es fundamentalmente una relación de coparticipación, es formar al estudiante como evaluador, y eso es lo que tiene, digamos, de novedoso este ejercicio. Entonces, yo quisiera hablarles de esto como esta evaluación para el aprendizaje como un dispositivo que se estructura para que el otro aprenda. Es decir, aquí hay un elemento muy importante que quiero destacar. Renaud lo dice de una manera, Philippe Renaud es un pedagogo suizo, nos gusta mucho a quienes trabajamos temas de pedagogías críticas, evaluación, formación política, etcétera. Y Renaud dice, pero espere, no me toque la evaluación, porque si me toca la evaluación, me toca todo. O sea, si nos metemos con la evaluación, nos metemos con la institucionalidad completa, y eso nos pone en un lugar de temor, ¿cierto? Rowett, por ejemplo, en uno de sus trabajos investigativos decía, cualquier cosa que usted indague en una universidad sobre la calidad de la enseñanza, sobre las formas de acogida, sobre las posibilidades que la universidad le brinda, en su gran mayoría, y lo muestra en ese ejercicio, recaerán sobre la forma como ellos son evaluados. Con eso determinarán si su universidad es buena, regular o mala. Entonces, la evaluación cobra un gran peso. Lo que quiero decir con esto es que no es posible cambiar prácticas evaluativas sin cambiar las prácticas de enseñanza. Lo que nosotros proponemos desde nuestro grupo de investigación es decirle a los profes, profe, no planee la clase, planee la evaluación, porque cuando planea la evaluación, la clase le queda planeada. Y eso es un dispositivo para el aprendizaje. En las indagaciones que hicimos en investigación, le preguntábamos, por ejemplo, profe, ¿usted cómo prepara una clase? No se los voy a preguntar ahora a ustedes porque tenemos poco tiempo, pero en esencia nos decían, leo los últimos papers, hago mis diapositivas, que ya saben que los estudiantes a eso le llaman karaoke, porque si uno se pierde de la diapositiva ya parecemos que no supiéramos hablar. Entonces, van a los últimos papers, prepara su presentación, se entera y cuenta a los estudiantes esos avances. O sea, es un poco en la lógica de me luzco yo como profe. Y cuando nosotros planeamos la evaluación y no la clase, lo que hacemos es que al encuentro en pantalla, remoto, distancia, presencial, lo que hacemos es que el otro, para participar de ese encuentro, tiene que llevar algo. En la lógica esa de se acuerdan, todos ponemos. Nadie puede llegar al aula sin nada. Eso nos podría disminuir la cantidad de encuentros para el trabajo de aula invertida o el trabajo autónomo o el trabajo por proyectos o en fin, como quiera que se llame, de acuerdo a lo que quiero hacer. Pero la idea fundamental es que con lo que el estudiante lleva es que se hace la clase. O sea, que el planeamos es la evaluación y no exactamente la clase, y la clase nos queda planeada. Nosotros nos bajamos un poco, es decir, estamos diciendo, lo que hacemos usualmente es lo que llamamos método expositivo, que una buena parte de los profesores universitarios confunden con clase magistral. No, más clases magistrales, menos expositivas
y más trabajo de participación del estudiante. Y me refiero a lo expositivo como esto: yo hablo, pongo mi presentación, digo, hago preguntas, muchachos entendieron, ¿no? Eso es expositivo. Una clase magistral es aquella que inaugura una cosa, inaugura una relación con el saber, con un grupo de personas, y estamos callados escuchando, ¿cierto? Esto es un método expositivo, entonces más magistrales sí, expositivas menos y participativas más. Entonces, la esencia de esta transformación es los profesores aprenden a regular la enseñanza un poco en el tono de lo que decía Ausubel, si lo recuerdan algunos conmigo. Él decía: averígüese qué sabe el estudiante y enséñele en consecuencia. Es decir, no podemos enseñar en el aire. El otro tiene un andamiaje cognitivo construido, fuerte, no fuerte, y ahí es donde tenemos, porque si no eso se va por un despeñadero, ¿cierto? Ahí no pasa nada. Entonces, el estudiantado con ese ejercicio aprende a regular su propio aprendizaje, es decir, sabe cuál es su estilo de aprendizaje, qué le cuesta más, cómo se va orientando por ese significado. Esto es lo que llamamos una práctica de orden formativo, ¿cierto? Donde se evalúa permanentemente en ese dispositivo que construimos. Hay una evaluación permanente de todos con todos, pero la calificación se acuerda, profes, se acuerda en la garantía de que haya un grupo maduro para ser evaluado. Y eso solamente lo calificado, perdón, y eso solamente lo sabe ese grupo. Ese grupo, o sea, esto nos subvierte también un montón los órdenes administrativos, que esta es la semana de parciales, que tenemos una lógica de la administración que siempre decimos quienes hemos estado en cargos administrativos, que es para apoyar la formación, la enseñanza, la educación, la docencia, pero finalmente la constriñe, ¿cierto? Porque esa lógica administrativa va en contravía en ciertas cosas con la lógica del conocimiento, que está llena de fisuras, de discontinuidades, que eso no nos permite atender juiciosamente. Pero bueno, eso será una cosa en la que tenemos que seguir trabajando. Entonces, se evalúa permanentemente en este dispositivo de esta propuesta y se califica cuando el grupo está maduro para ser calificado y se acuerda esa calificación como garantía de que hay un proceso que se parece. Hay una pregunta fundamental, ¿cierto? Y es que la universidad se tiene que hacer desde el gran colectivo, es decir, desde los estudiantes, los profes, ir llevándola hasta sus principios más importantes, y es: ¿para qué evalúan en la Universidad Autónoma de Occidente? Esa pregunta nos la hemos hecho ya hace años, se ha avanzado un montón, y ¿para qué se evalúa? Es muy importante porque nos permite tener una, voy a llamarlo como una concepción de evaluación que nos ampara a todos, ¿cierto? La evaluación de la universidad, la evaluación de los programas, la evaluación de los profes, la evaluación del estudiantado. Entonces es muy importante construir una concepción de evaluación que nos dé un lugar, que nos dé una cabida en ese sentido. Y aquí quiero poner eso en el marco, decir, bueno, pero esperemos a ver, ¿de qué es de lo que se ocupa esta propuesta de evaluación en general? Entonces quiero plantear que la evaluación, para que no nos enredemos con eso, tiene una tarea que es juzgar y certificar, ¿no? En el ámbito en el que estamos hoy de la movilidad o no movilidad por la pandemia o lo que sea, no podemos obviar que nosotros juzgamos y certificamos. Eso es lo que se llama una evaluación sumativa, ¿cierto? Entonces, eso también le corresponde hacer a la universidad. Tiene una segunda tarea, que es lo que llamamos una evaluación formativa, que es por la vía de la retroalimentación, acompañar al estudiantado en el aprendizaje, es decir, ofrecerle caminos, señales, sendas para que recorra ese proceso, y es lo que llamamos evaluación formativa por la vía de la retroalimentación, insisto. Y una tercera tarea que tiene la evaluación es la que llamamos evaluación sostenible, y es la de enseñarle al estudiantado a evaluarse y a evaluar a su compañero y a evaluar a su profe. Es decir, construir una comunidad evaluativa que permita ese ejercicio al interior de las aulas. Y ahí hay una cosa muy importante, porque en la investigación lo que se ha mostrado es que la gran mayoría de las universidades ha avanzado en la evaluación sumativa. O sea, somos unos magos para tener unos reglamentos donde tenemos números, tiempos, espacios. A los 3 días tiene que devolver los
exámenes a los muchachos. No quiere decir que haya retroalimentación, es que los tiene que devolver. En eso somos súper ordenados, en esa lógica administrativa que tiene compartimentos, que tiene lugares, que no es lo mismo como funciona la vida real en las instituciones educativas. Entonces, ahí privilegiamos esa, ¿cierto? Y la privilegiamos por la vía de una contabilidad. Hablamos de evaluación formativa en la medida en que sí decimos estamos haciendo retroalimentación. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta que la retroalimentación es muy limitada. Está al final de un periodo, de un ciclo, del primer parcial, cuando la retroalimentación tiene que acompañarnos desde el primer día. Es decir, cuando un estudiante en la clase, el primer día hacemos un KPCI, ¿cierto? Que es ese inventario de qué saben los estudiantes y nos damos cuenta que la gran mayoría del curso no se lo sabe, pues no tendría ningún sentido seguir adelante. Hay que parar y hacer un ejercicio de retroalimentación. Entonces, esos ejercicios permanentes, que aquí en un KPCI me encanta porque ustedes ponen KPCI si alguien no lo conoce en Google y ahí van a encontrar todo el ejercicio para no detenerme, pero me encanta porque es un ejercicio con los muchachos, con los estudiantes, son ellos los que dicen, me lo sé y soy capaz de explicárselo a otro, o, no, o creo que me lo sé, pero no lo puedo explicar, o no sé si o no me lo sé. Entonces es muy importante la participación de los estudiantes allí. Y luego la evaluación sostenible. Yo, si ustedes me permiten, voy a prender una luz, también se me oscureció. Bueno, muy bien. Entonces les decía que en ese, yo siempre me pregunto que, y no puedo evitarlo cuando hablo de la evaluación sostenible, es decir, aquella que hace que el estudiante aprende a evaluarse a sí mismo y a evaluar a los otros, eh, ¿qué nos hubiera pasado si hubiéramos entendido ese ejercicio años atrás? ¿Cuánta sangre hubiéramos evitado en un país como este, en un ejercicio de negociación y de diálogo con argumentos? Entonces, no hay que privilegiar nada. Esas tres tareas de la evaluación tienen que entrar a la universidad. Lo que tenemos que hacer es cómo las ponemos a conversar. ¿Cómo hacemos que ellas tres sean tareas, ¿cierto? Digamos, con una coherencia interna que nos permita que podamos hablar de evaluación sumativa, certifica y juzga, evaluación formativa, retroalimenta ese proceso permanente de aprendizaje y sostenible, aprendo a evaluarme a mí mismo y a mi compañero. En este sentido, muy brevemente, yo quiero decir que para la evaluación para el aprendizaje, que llamamos EPA para facilitar la evaluación para el aprendizaje, pues, lo que significa la enseñanza es no entregar un montón de contenidos, las más de las veces se entregan como las partes terminales de la ciencia o de la disciplina que enseñamos, sino más bien ocuparnos de un espacio para el encuentro humano, porque esa es la relación pedagógica, es decir, es lo que plantea Dusch, leído tan bellamente por Melich, por Bárcenas, es con educar, y Pedro Ortega dice otras cosas muy interesantes sobre la pregunta que tiene el educando, pero toda la teoría de Dusch se pone en el lugar de decir es que es encontrar y ayudar a que salga lo más humano que un humano tiene. Y eso es una cosa absolutamente bella, ¿cierto? O sea, yo con la ciencia que enseño, las matemáticas, el cálculo, las derivadas, la ingeniería, la medicina, las ciencias humanas, con eso no es sacando raticos para echar un cuentico de formación, sino si yo soy capaz de entender la historicidad del concepto que enseño, la historicidad en el campo del oficio de ese concepto, empiezo a enseñar para encontrar, ayudar al otro a encontrar y a que aflore lo más humano que el humano tiene. Pero eso requiere un antes y es convertir la universidad, ¿cierto? O hacer que la universidad, la Autónoma de Occidente tiene mucha experiencia en eso, o muchas experiencias que a mí me han narrado los profes, y es un espacio de acogida. O sea, ¿cómo acogemos a ese que llega, al nuevo, como diría Ana Aren? ¿Qué le ofrezco al nuevo? ¿Qué le tengo al nuevo en la universidad? Como un espacio de acogida para decirle, yo me hago responsable de lo que usted trae, de su condición de desplazamiento, de minoría, de lo que yo me hago responsable de esa condición. Y me hago responsable de ella es que le abro un lugar en esta universidad. Y eso pasa por un montón de cosas que ustedes se saben mejor que yo por lo que hacen en la universidad. Y ahora señalaba Diana Durán cuando hablaba del ejercicio que ustedes vienen haciendo.
Pero enseñar para la EPA es un ejercicio limitado, tiene fronteras. Y eso es necesario entenderlo porque tenemos unos currículos muy atiborrados de contenidos todavía, muy llenos, y nos sentimos presionados a enseñarlo todo. Y entonces, como eso no es posible, hay una angustia enorme. Entonces hay que entender que enseñar es un ejercicio limitado y que no enseñamos solamente aquello que entendemos, que creemos que sabemos, lo que conocemos, porque ¿saben qué, profes? También enseñamos lo insondable, lo que está ahí, ¿cierto? Porque eso sí tiene que ver con aprender para toda la vida, porque lo insondable es también aquello que nos cuesta, ¿cierto? Aquello que no sabemos todavía dónde ponerlo ni qué hacer con ello, porque también refleja nuestras propias limitaciones. Y eso es muy importante. Es decir, no los estoy invitando a decirles yo no me las sé todas, muchachos, pero voy a consultar y mañana les contesto. No, eso es una bobada, creo yo. Estoy invitando a decir no somos perfectos. Tenemos evaluar, es un ejercicio para limar todos los días, como yo les he dicho tantas veces, un poquito el ego, porque con estos egos tan grandes y si no miremos para el lado de la política de nuestro país, uno no llega a ninguna parte, ¿cierto? Hay que ceder, hay que aprender que nos cuesta, ¿cierto? Que hay cosas que nos cuestan y que esa limitación, eso que llamo insondable, hace parte de la enseñanza. Y aprender en la EPA es permitirle al otro todo el tiempo estar indicándole esos señales, caminos, posibilidades, para que se posicione, se pare frente a la responsabilidad de su aprendizaje. Es decir, cuando uno le pregunta hoy a un joven universitario a puertas de que se acabe el semestre, o sea, hace 2 semanas, ¿cómo te fue en la U? Usualmente contestan, ay, no sé, bueno, digamos uno mío, ¿cierto, tía? Yo no sé, es que no han subido las notas. O sea, eso es lamentable. Si fuera solamente el mío, pues no importa, yo lo siento ahí, le echo cantaleta, pero cuando los chicos masivamente contestan, yo no sé cómo me fue porque no han subido las notas, algo estamos haciendo que hay que revisar, ¿cierto? Algo hay que revisar en lo que hacemos. Porque el aprendizaje en la EPA es, el otro se posiciona frente a eso, por eso les decía ahora, a cada encuentro llega con algo, nunca llega mani vacío, y con eso es que estructuramos una manera de hacer el encuentro con lo que los otros llevan. Es que es permitirle al estudiante darle todo, darle todas las claves para que él organice, digamos que un repertorio de prácticas de aprendizaje que le sean cercanas, que le generen placer, que le generen gusto, para que entienda cuáles no y que también las tiene que hacer eventualmente, porque es que aprender cuesta. ¿Cierto? O sea, no podemos, hoy tenemos una cosa que a mí me preocupa muchísimo y es que hay profes que me dicen, profes, que me llamaron de la dirección, bueno, estoy hablando de una universidad de otro país, me llamaron de la coordinación a decirme que los estudiantes habían ido a decir que se aburrían en mi clase. Yo le digo, pues que se aburran. Pues yo no siento que no revisemos qué tipo de clases estamos dando, ¿cierto? O dictando, ¿cierto? Porque todavía dictamos mucha clase, pero sí creo que tampoco podemos hacer que nuestras clases sean espacios motivacionales, pues de cojámonos de las manos y brinquemos un ratico. No, 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 para nada. Vamos a trabajar con la ciencia, nos vamos a meter en ella, e incluso para que la universidad del primer semestre le empiece a mostrar a cada uno de los estudiantes si hizo una elección adecuada o no. Pero si se lo dejamos para el séptimo o para el octavo, ya no hay caso, ya hay que graduarlo. ¿O con qué cara le van a decir que no lo van a graduar en octavo? Y a todos nos ha pasado que en octavo ni siquiera esta persona cómo llegó aquí. Y llegó porque las prácticas de evaluación no han funcionado, fundamentalmente por eso. Se trata entonces de que él pueda establecer vínculos con su formación profesional, ¿cierto? Y eso es lo que estoy planteando y es una cosa muy, muy elemental. La voy a decir en 3 cositas. La primera, cuando hablo de eso que es muy elemental, tenemos que pertenecer nosotros, los profes, a 2 campos. Por un lado, el disciplinario científico, ¿cierto? El que construye, crea objetos de conocimiento. Si yo no soy un investigador de punta, que produzco objetos de conocimiento, entonces yo lo que hago es que soy usuario del campo, ¿cierto? Pero conozco de los journals, conozco los desarrollos investigativos, es decir, sé cómo esa disciplina o ciencia a la que pertenezco ha aportado a la construcción de la humanidad y cómo la ha cambiado, ¿cierto? Puedo ubicarlo en ese contexto del que les estoy hablando.
pero también pertenezco a otro campo. Supongamos que usted es ingeniero, ¿cierto? O que usted es ingeniera. Entonces pertenece a otro campo que es el pedagógico. ¿Por qué? Porque funge como maestro universitario, ¿cierto? Entonces tiene que entrar al campo pedagógico y tiene que hacer estos procesos formativos para que realmente logre poner a conversar esos dos campos en su práctica cotidiana, en el ejercicio, en el oficio que hacemos los docentes. Eso por un lado. De otra parte, quería decir que el otro elemento que hay que revisar de manera permanente tiene que ver con lo siguiente, y es cómo hacemos para que no se nos olviden por ningún motivo la coherencia y la congruencia que tiene que existir entre los tres tipos de contenido que me permiten planear la enseñanza. Es decir, el qué, lo cognitivo, qué es lo cognitivo de este objeto de conocimiento, de este conjunto de objetos que voy a enseñar. ¿Qué es lo procedimental? Y cuando hablo de lo procedimental, no me estoy refiriendo únicamente al qué hago con eso, cómo lo pongo en un lugar de la práctica. Estoy refiriéndome fundamentalmente a una pregunta que es, ¿cómo funciona eso en el campo del oficio del médico, el ingeniero, el artista, ¿cierto? El sociólogo, etcétera, etcétera? Es decir, cómo lo procedimental es meterlo al campo del oficio. Cuando yo ejerzo esa profesión, eso cómo opera, cómo funciona allá en ese ejercicio. Y el tercero tiene que ver con una cosa que es muy importante y es lo actitudinal. Pues el tercer contenido es lo actitudinal. ¿Cómo tomo decisiones con eso? ¿Cómo me sitúo como un sujeto político? ¿Cómo favorezco la participación del otro? ¿Cómo hago para pensar en lo colectivo y no solamente en lo individual, en un trabajo de actividades auténticas o por proyectos? Es decir, estaría entonces cosas que estoy diciendo, pertenecer a los dos campos, puede ser como usuario, ¿cierto? Trabajar los tres tipos de contenido y la otra, entender que hay que trazar un itinerario para evaluar. Es decir, la evaluación no es un ejercicio como el que hemos encontrado, que ha sido básicamente decir que hay dos parciales y un final y no sé cuánto de seguimiento, como si el seguimiento fuera una especie de regalo, ¿cierto? Sino planear la evaluación. Y muy brevemente, en estos minutos que me quedan, que son poquitos, para que podamos conversar, quiero decir que trazar ese itinerario es hacerse preguntas fundamentales. Un poco es nuestra idea también de seguir conversando sobre eso en otros escenarios, pero aquí solamente se las voy a mencionar. La primera es entonces pregunta, bueno, no hay una primera, una segunda, porque lo queremos plantear, trazar ese itinerario más como una especie de sistema. Si lo que veo que está terrible son los resultados, pues entro por la parte aparentemente final, pero lo queremos plantear más como un sistema desde el grupo. Pero, digamos, metodológicamente es preguntarnos por el qué voy a evaluar. Fíjense que no me estoy preguntando qué voy a enseñar, sino qué voy a evaluar. Y cuando hablo de qué voy a evaluar con las tres premisas, pues con esos elementos que he dicho antes, entonces la pregunta es, ¿qué tiene que traer usted para este proceso? ¿Cuál es su tarea? ¿Cierto? ¿Qué tiene que traer? Y ahí el otro ya tiene un ejercicio participativo. Entonces hay una primera pregunta que se invierte un poco, no es qué voy a enseñar, sino qué voy a evaluar, porque puede que hablemos de muchas cosas, pero qué voy a evaluar. Y eso es lo que me permite plantear entonces una cosa que es, digamos, el punto en el que hoy queremos situarnos y es trabajar, cualquiera que sea la metodología que empleen, ¿cierto? Proyectos, AMP, estrategias, la que quieran, trabajar sobre actividades auténticas. Es decir, lo auténtico es aquello que me permite poner al otro desde el primer semestre en el campo del oficio de la profesión que escogió, ¿cierto? Entonces, la actividad auténtica, que tampoco me voy a detener, pero digamos que es fascinante, es hacernos unas preguntas, ¿cierto?, sobre cómo montar y construir esa actividad auténtica. En eso hemos avanzado un poco y sería también como, digamos, el énfasis que de aquí en adelante pondríamos a estas conversaciones sobre la EPA. El otro elemento es la construcción de criterios, también es algo así como la joya de la corona de la propuesta, porque los criterios lo que van marcando es, digamos que una guía, ¿cierto?, que revisa la calidad de esa tarea. Entonces, ese criterio se entrega al estudiantado en la medida en que van aprendiendo a trabajar con ellos para que hagan la tarea. Y luego se emplea para evaluar la tarea los mismos
y si vamos a calificar, para calificar la tarea. O sea, no hay posibilidad de que el estudiante esté trabajando a la loca o perdido, porque antes de que se vaya en el encuentro, como sea que lo tengamos, vamos a hablar de los criterios, vamos a decir para esta tarea qué significa argumentar. Argumentar es un criterio y lo que vamos a medir con él, si vamos a calificar, es la calidad del argumento, de acuerdo a la propuesta que estemos haciendo de acción, ¿cierto? Entonces los criterios que no son la actividad, sino que son aquello que guía la calidad de la tarea, son importantísimos. El primer semestre los define el profe. No hay posibilidad, se los explica, conversa, se cerciora de que entendieron qué era. Pero de ahí en adelante es probable que los muchachos vayan aportando criterios para la evaluación. Y eso es lo que nos va dando fuerza en digamos que en este proceso, que los muchachos aprendan a formar. Ahora, algunos de ellos al principio, cuando uno les dice, bueno, propongan, miren estos criterios que les traigo y propongan, les parece, no, profe, quitemos eso de argumentar y analizar, quitemos eso. Y ahí está el profe para decir, ese no lo podemos quitar porque ustedes estarían autosaboteando si los quitamos, pues no van a quedar mal hechos y ustedes tienen que ser los mejores del mundo mundial, esos no los podemos quitar y explicamos por qué no los podemos. Podemos negociar algunos, ¿cierto? Si es en grupo, si no es en grupo, si de a 4, si yo elijo, si a las 8, si a las 5, eso lo podemos negociar siempre, pero el conocimiento no se puede negociar. Y eso se los vamos enseñando también a los chicos de manera tranquila. Luego, definir los medios. Yo creo que ya ustedes en la universidad pues utilizan un montón, ¿cierto? No, yo creo, no, yo lo sé, pero los medios se han usado muy limitadamente, ¿cierto? O sea, casi que para recoger la información y calificar usamos un examen. Llamo examen una práctica de laboratorio, una salida de campo, el examen ahí mirando para allá, juiciosito, llamo examen todas esas cosas de examinar, pero hay montones de medios, ¿cierto? Ya los hemos compartido internamente, que nos permiten realmente recrear ese espacio que tenemos allí. El otro elemento del sistema de trazar ese itinerario tiene que ver con el uso de las modalidades. Usualmente las usamos, ¿cierto? Por lo menos 3. Pero como no hay criterios, eso es un remedio absurdo que le enseña al estudiantado que ese no es un camino viable, que a eso también se le puede hacer trampita, ¿cierto? Es un remedio. Es decir, si no hay criterios, las modalidades no se pueden hacer. Sigue siendo una evaluación centrada en el profesor y sigue siendo profundamente digamos que castigadora o generadora de espacios para el no aprendizaje. Entonces estamos hablando de 4 modalidades de evaluación. La autoevaluación, o sea, yo me evalúo a mí misma. La evaluación entre pares, ¿sí? Un equipo evalúa al otro equipo o un compañero al otro compañero. La evaluación del profe, que se llama heteroevaluación, y un ejercicio que por traducción en Latinoamérica llegó mal, que se llama coevaluación, que es como hemos llamado la evaluación entre iguales. La coevaluación es cuando yo voy con mi autoevaluación, ¿con qué me autoevalué? Con los criterios que se definieron para esa actividad. Por eso no hay autoevaluación al final del semestre, profes, eso es lo que llamo un remedio. El 5% de esta calificación del 100% se la ponen ustedes por autoevaluación, o el 8%, ¿y qué quieren que me ponga? Pues si el máximo es 5, me pongo 5. Entonces el otro sabe que ya tiene un 5, ¿cierto? Así no es. Solo si hay criterios, hay posibilidad de trabajar las modalidades de evaluación. Entonces la autoevaluación, con los mismos criterios que hice la tarea, me autoevalúo yo o mi grupo. La evaluación entre pares. El grupo 2 evalúa al 1 con los mismos criterios para todos y el profe nos evalúa con los mismos criterios. ¿Qué es la coevaluación? Es cuando nos sentamos yo, mi compañero y mi profe y nos mostramos cómo nos evaluamos o cómo nos calificamos esos criterios. Y las primeras veces que uno hace este ejercicio es una belleza, porque en la autoevaluación es entre 4,5 y 5. La evaluación de pares es entre 4 y 4,5 y la del profe es entre 3 y 3,5 o 2,5 y 3,5. Y cuando uno pregunta, a ver, ¿por qué te pusiste 5 en argumentar? Profe, porque yo argumenté, pero a ver, recordemos que era argumentar. Entonces empezamos a hablar otra vez de eso, estamos aprendiendo, ¿cierto? ¿Por qué les pusieron 4,5 a los compañeros? Profe, porque ellos se esforzaron, pero a ver, paremos. ¿Esforzarse era un criterio? ¿Se trasnocharon y trasnocharse era un criterio? ¿O era argumentar?
Entonces volvemos sobre eso, volvemos sobre la calidad del criterio, volvemos a trabajarlo y el profe también explica, ese es un ejercicio de coevaluación donde no se suma el 5, el 4,5 y el 2,5 y se divide por 3, no, se llega a un consenso. ¿Esto lo podemos hacer siempre? No, porque tenemos grupos numerosos y muchos grupos, pero nosotros estamos proponiendo hágalo 2 veces al semestre, profe, 2 veces al semestre en sus asignaturas y verá lo que empieza a pasar cuando hay un ejercicio de coevaluación. El otro es diseñar instrumentos. Eso es demasiado simple. Las únicas que son inmensamente complejas son las rúbricas, pero hay listas de control y cotejo, hay escalas de valoración, hay rúbricas, de eso pues no vamos a detenernos ahora, solo que las rúbricas se han puesto de moda y creo que tenemos un montón de problemas con ellas, ¿cierto? Porque si uno revisa, o yo he revisado algunas rúbricas de algunas universidades y creo que no son rúbricas, que se están usando mal, que además se volvieron como genéricas para varias asignaturas o para un núcleo o un departamento y creo que ese no es el objetivo de una rúbrica. Pero bueno, los instrumentos son muy fáciles porque la primera columna de la izquierda, cualquiera sea el instrumento, son los criterios que ya definimos. Por eso los criterios arman un montón esta propuesta, ¿cierto? Si los tenemos claros, los estudiantes arman rutas, caminos, tienen señales, indicios y el profe también. Y la retroalimentación, que es el ejercicio del que les he venido hablando, no hay que esperar al final para retroalimentar. La retroalimentación se debe hacer para entender dos cosas. Una, no se naturaliza ninguna expresión de violencia en un aula universitaria. Si hay que parar 4 veces, paramos 4 veces, pero no se naturalizan en las aulas, ni universitarias, ni escolares, ni en ninguna parte, ni en las habitaciones, ni en las casas, ni en nada. Esa es una. Y la otra es que el error de un estudiante es un premio cognitivo para el profe, porque le señala claramente dónde hay que intervenir. Entonces no lo dejemos pasar. Enseñar es también lo insondable, lo que me genera una limitación, ¿cierto? Entonces, no dejarlo pasar es permitir que probablemente en otros que no había aflorado eso aparezca y puedan trabajar con él. Este es el itinerario, esto es trazar una ruta donde hoy en lo que hemos ido haciendo tal vez queremos poner el énfasis en las actividades auténticas, sobre todo porque si nos llegáramos a tener que volver a poner en un trabajo remoto por alguna circunstancia, ya no sea como lo hicimos en el 2020 con todo el corazón y con todo, creo que los educadores de los profes, los maestros y maestras de todos los niveles nos merecemos realmente un reconocimiento, porque si bien el edificio escolar estuvo cerrado, nunca estuvo cerrada la formación, nunca estuvo cerrada la enseñanza, nos costó a unos más que a otros, por supuesto, un montón, nos desesperábamos ver que esos muchachos no prendían la cámara nunca, nos hicimos 1000 preguntas, pero creo que hoy tenemos muchos aprendizajes, tenemos mucho recorrido, sabemos cosas nuevas y así nos tocara y nos va a tocar, así no haya, así la pandemia, digamos, mute, cambie, yo no sé, ya sabemos que esto también se va a convertir en un espacio muy, muy propio para un país como el nuestro. Así, profes, que pues creo que he sido más o menos juiciosa, Sonia, con el tiempo y me encantaría escucharlos. Bueno, pues absolutamente juiciosa con el tiempo, Marta, pero creo que es fascinante escucharte por varias razones que ahora yo creo que vamos a poder compartir. Yo no sé si ahorita iba a proponer que abramos nuestros micrófonos primero y aplaudamos en vivo y en directo a nuestra querida maestra. Abran esos micrófonos y que suenen esos aplausos. No solo las manitos ¿verdad? Yo creo que es Muchas gracias, muchas gracias. No, Marta, creo que es emocionante escucharte y pensar sobre un proceso tan complejo, la manera como lo presentas desde una arista política, ética, que tiene que ver con el ejercicio del ser humano como ciudadano. Yo creo que es una dimensión tan hermosa y tan efectivamente compleja. Bien, yo antes de hacer la síntesis, tengo algunos puntos. Has tocado tantas aristas, Marta, desde precisamente esta dimensión político, ética, ciudadana de la evaluación,
hasta las diversas preguntas que se le pueden hacer, que uno como maestro podría hacerse frente a la evaluación, las tareas que en las instituciones tendríamos frente a ella, la necesidad del cambio que reclaman las prácticas evaluativas, su dimensión pedagógica y didáctica, la posibilidad que que tenemos como maestros de transformarla, porque si bien nos acompaña, como tú lo has dicho, desde que nos escolarizamos, desde que hacemos nuestro trayecto por la escuela, pero también en ese aprendizaje de la evaluación como una práctica vivenciada en los hogares. Yo creo que ser consciente de ello nos permite también entender qué sería necesario de cambiar o de construir como una práctica alternativa. No es fácil desprenderse de los aprendizajes que tenemos, de los temores con los que hemos crecido con la evaluación, pero sí podríamos construir prácticas alternativas que poco a poco, sobre la conciencia que tendríamos de ella, yo creo que podríamos ir trascendiéndola para construir en ella, a partir de ella, otro tipo de práctica. Entonces, repito, más que hacer una síntesis, yo quisiera darle la palabra a mis compañeros, luego plantearé algunas de esas ideas que resonaron para mí, que me conectaron, porque probablemente son de esos asuntos que uno diría, yo lo sé, lo he escuchado, a veces lo he intentado, pero cada vez que uno lo vuelve y lo piensa, como que me conflictúa, como que me interpela, y escuchándote volvieron a mi mente algunas ideas y planteamientos incluso recientes a propósito de nuestro sistema de evaluación, a propósito de lo que hacemos. Entonces, ahora quisiera compartir un poco de ello. Doy la palabra a mis compañeros y la palabra es, si quieren, nos quedamos con alguna pregunta. Yo diría que más que el espacio para formular pregunta para que Marta nos responda, yo creo que es también esa pregunta que nos queda para saborearla, para habitarnos. Digo un poco, allí recuerdo a Zuleta cuando nos hablaba de la lectura y justamente nos invitaba a través de Nietzsche a habitar las preguntas, a rumiar esa pregunta, no solo esperar que nuestra invitada, maestra, nos la responda, sino a nosotros también buscar las respuestas en nosotros mismos. Entonces, pero abro entonces el micrófono para que nos quedemos con las preguntas, para que se las compartamos a Marta, con esas ideas, con esas dudas, con esas angustias también que nos invaden cuando hablamos de una evaluación para el aprendizaje, que sería una evaluación para formarnos y formar también al otro. Es también creer que lo podríamos hacer y eso ya es bastante, es parte de esas utopías que como humanos tenemos y como decía, me acuerdo de Julieta Kirkwood que decía que hay que pararse en el umbral de la utopía para obligar a la realidad a que se acerque a ella. Y yo creo que es un poco lo que haríamos también ahorita. Invito entonces a mis colegas a que abran sus micrófonos. No hay un orden establecido. Si de pronto está Beatricita y me ayuda porque me cuesta ver a veces de pronto manos levantadas, pero compañeros, abiertamente compartamos esas reflexiones. ¿Quién quisiera iniciar? María del Pilar, adelante. Para todos, buenas tardes, profesora Marta, qué gusto volverla a ver. También me encanta compartir este espacio con usted, qué chévere. Y a mí me queda una frase clarísima de su intervención y es que no planeemos clase, planeemos la evaluación. Pienso que hay un constante ejercicio si conectamos muy bien este tema de los resultados de aprendizaje con este vehículo que es la evaluación y también como verlo como un pretexto, ¿no? Es ese momento en que estamos ahí, la humanidad dialogando de cómo te ves, de cómo te veo, de cómo nos vemos, porque esto es bidireccional. También me gustó mucho cómo empieza con esta frase, profe Marta, y es
evaluamos como nos han evaluado, ¿sí? Eso me hace recordar mucho un psicólogo español, Anthony Boliches, que dice, amamos como nos amaron, ¿sí? De la autoestima, ¿sí? Cómo estamos amando al otro, cómo estamos ahí también generando un autoconcepto de sentirme capaz de hacer, ¿sí? Y cómo estoy generando una autoimagen y sentirme guapo o guapa. ¿Y por qué hablo de esos tres autos? Porque esto para mí me lleva desde lo que yo manejo ese gran, o sea, gran plataforma de la integralidad. Y cuando usted, profesora Marta, habla de que cómo es que estamos obteniendo una aplicativo para saber si los estudiantes realmente están haciendo trampa o no, digo así de esta manera, pues con las evaluaciones. Entonces, sí considero que es un ejercicio mucho más ético, mucho más humano, mucho más de darse cuenta, mucho más de conciencia de que yo me hago cargo, ¿sí? Que hay que trabajar mucho ese tema de ser protagonista y hacerte cargo y ser responsable frente a ese proceso de aprendizaje. Yo le digo a mis estudiantes, aquí quien es responsable de su aprendizaje en gran porcentaje es usted. Yo soy una facilitadora de este espacio donde vamos a compartir conocimiento, vamos a construir y que esto nos permita pues desde también los diferentes errores aprender, ¿sí? Yo en ese semestre implementé una prueba que le llamé Suma, sesión de unidad medida y aprendida. Así. Y esto me sirvió para que en cada momento que vivo con mis estudiantes, o con mis estudiantes, pudiera ir checando con los resultados de aprendizaje, pero eran dos preguntas que siempre estaban presentes, profesores. Siempre le pregunté al estudiante, ¿cuál fue tu aporte hoy? Y la otra pregunta es, hoy, ¿con qué viniste preparado? ¿Sí? Aparte de que chequeamos ahí cómo iban ellos, ¿cierto? Como en ese proceso de aprendizaje con lo que estábamos nosotros ahí em, trabajando. Y me queda también mucho este tema de trabajar las actividades auténticas, porque es como estamos lógicamente cada vez haciendo match con todo este proceso para que ellos eh, engrandezcan, potencialicen esa caja de herramientas para pues una vida y una calidad de vida cada vez mejor. Gracias. Bueno, Gracias a ti, miren, María del Pilar. adelante, Martica. No, solo darle las gracias a María del Pilar. Y bueno, yo creo que es evidente que María del Pilar ha estado en alguno de los talleres con Marta, porque la manera como dice lo que hace está revelando que efectivamente ha hecho un trayecto, una reflexión, y además esto de explorar una estrategia como Suma seguramente es parte de esas búsquedas que como maestra tiene para acompañar a esos estudiantes. Para lograr eso que Marta yo creo que nos resumía y nos insistía de las tareas de la universidad. No es solamente juzgar y certificar, no es solamente acompañar de manera permanente y con una retroalimentación que yo aquí quisiera agregar, Marta, a tu intervención, muy cualitativa, porque a veces tenemos retroalimentaciones, pero se nos vuelven como muy estándar, como muy automáticas, poco descriptivas. No, es juzgar, es certificar, es retroalimentar de manera que el otro sepa a partir de esos criterios cuáles son los avances y dónde está el asunto todavía no logrado, para luego poder ser capaz de evaluarme y evaluar al otro. Entonces yo creo que allí está reflejada parte de esa gran tarea que Marta nos ha resumido de manera magistral. María del Pilar, muchas gracias, muy amable a ti. Creo que debe haber otras manitos Sonia, levantadas. mientras Sí. alguien levanta la mano, quería decir con eso que tú estás diciendo que es muy importante entender que la retroalimentación también se hace sobre lo que hacemos muy bien. Es decir, si saqué 5, yo quiero que mi profe María del Pilar me diga por qué saqué 5, o sea, que me diga qué fue lo que até bien, qué fue lo que entendí, qué fue lo que usé de manera adecuada, porque mis relaciones, que eran las que pedían sobre esa tesis, están bien planteadas, porque si no, yo sigo sin saber cómo es mi sistema de aprendizaje y cuáles son las rutas. Entonces, no se retroalimenta al que le va mal, se retroalimenta a todo el mundo y entre todos. O sea, que un estudiante retroalimente a otro es un ejercicio magnífico, de una fuerza pedagógica enorme. Entonces, al que sacó 5 también hay que decirle qué es lo que hace bien para que yo aprenda a tener una ruta de trabajo como aprendiz. Era eso. Gracias, Martica, porque además es hacernos conscientes, es lo que yo te entiendo,
de qué es lo que estamos haciendo bien, que podríamos seguir haciéndolo, seguir transformando, y es un ejercicio de carácter metacognitivo que me va a acompañar porque cuando sigo haciéndolo, digo, yo hice muy bien esto, entonces debo ser consciente de que puedo seguir haciéndolo y que podría ser efectivo, pero también que podría tener como referencia si lo estoy haciendo o no, para saber qué tanto estoy avanzando. Bueno, muchas gracias, Marta, por ese nuevo aporte allí. ¿Quién más quisiera? Todos podríamos perfectamente empoderarnos y aportar a estas conclusiones a partir de la intervención de Marta. Con colegas. Preguntas entonces. Sí, las hay también. No he visto el chat, pero si ustedes me ayudan. Creo que sí hay alguna pregunta. Beatricita, lo que pasa es que yo aquí no es que vea muy bien. Si me ayudas, por favor. O Andrés, si están por allí. Claro que sí, Sonia. Gracias. Muy buenas tardes para todas. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo ha estado, profesora Marta Lorena? Muy bien, un gusto saludarte. Lo Muy bien, mismo digo, gracias. profesora, un verdadero placer volverla a ver y escucharla, por Gracias. supuesto. Por acá tiene una preguntita que dice, ¿la formulación de ejercicios de evaluación son ejercicios del maestro o es viable diseñarlos entre docentes del mismo núcleo del saber? Muy bien, excelente pregunta. Yo lo que creo es que los profes nos tenemos que poner de acuerdo. O sea, los profes tenemos que conversar más allá de las reuniones, digamos, oficiales, ¿cierto? Que yo sé que nos toman un montón de tiempo y a veces son como una especie de ya uno y dice, yo ya vine hace 10 años a esta reunión, pero tenemos que ponernos de acuerdo en que armemos el mapa de lo que significa esa carrera profesional, ¿cierto? Entonces, yo creo que es importante acordar cosas, más allá de hacer ejercicios comunes, porque miren, con Adela Cortina quisiera plantear que tenemos que construir una ética de mínimos. Eso quiere decir una concepción de evaluación que nos acoja a todos y de la cual no nos movemos. Pero tal como lo dice hermosamente Adela Cortina, solo teniendo una ética de mínimos es posible una ética de máximos, es decir, donde quepa la diversidad, donde cada uno de nosotros sea lo que es en el aula. No queremos profesores iguales, ni queremos estudiantes iguales, ni queremos ejercicios iguales para todo el mundo. No queremos nada que homogenice, porque esta propuesta lo que plantea es lo diverso, ¿cierto? Y ni siquiera lo diferente, porque plantea entonces que es que esto es diferente porque hay un lugar, hay un referente como de lo que a donde habría que llegar, y no, lo diverso es lo diverso, no hay que llegar a ninguna parte, hay que ser diverso, ¿cierto? Entonces queremos diferentes formas de enseñar. Pero sí creo que cuando digo que nos pongamos de acuerdo es, por ejemplo, podríamos determinar desde el principio, desde muy al principio, los profesores que estamos mayoritariamente formando en una carrera, en una profesión determinada, decir, bueno, que ya conocemos un poco cuál es la lógica de este funcionamiento, ¿cierto? O sea, cómo llegan los estudiantes que entran a cine o los que entran a derecho o los que entran a ingeniería o los que entran a cualquiera de los programas. Entonces, ¿qué vamos a privilegiar en el primer semestre? Y eso sí es un ejercicio colectivo. Entonces vamos a privilegiar la escritura individual. ¿Y cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿con qué se compromete cada uno de los profes? Que no tendría que ser el mismo ejercicio, aunque podría ser, yo no peleo con eso, pero es qué vamos a privilegiar, o sea, con base en lo que vemos, cómo llegan, qué hay que privilegiar. Lo que sí tenemos que privilegiar es una disciplina del estudio. Yo les recomiendo esta colección, Sonia ya la ha de conocer o algunos de ustedes, es una colección reciente que publica Miño Dávila, entonces está el elogio al estudio, el elogio a la escuela, el aprendiz eterno, el elogio al profesor, van cuatro libros, y entonces es un poco cuando uno lee, por ejemplo, el elogio al estudio, dice, claro, es que estudiar es una cosa que cuesta, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué necesito para estudiar? Una disciplina. ¿Y quién me tiene que ayudar a construir esa disciplina? Mis profes. Entonces, dejamos de decir que Andrés Fernando es una madre y Marta Lorena Salinas es la tirana, ¿cierto? Sino que nos ponemos de acuerdo, sabemos para qué vamos a evaluar, entendemos el ejercicio y hacemos un planteamiento que nos
que nos permita qué vamos a privilegiar en el primer semestre, qué vamos a privilegiar en el segundo. Y eso orienta lo que está planteando el profe o la profe que hace la pregunta, ¿cierto? O sea, podemos hacerlos comunes, no tenemos que hacerlos comunes, pero algunos vendría bien que fueran comunes. O sea, no tengo una respuesta precisa, no hay una manera de tasar eso. Lo que sí quiero decir es que tenemos que llegar a acuerdos, ¿cierto? Acuerdos para que sepamos qué nos corresponde hacer a cada uno en ese ejercicio formativo de los estudiantes. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Andrés, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? Por acá voy a buscar. No, creo que no. Por acá no, parece que no tenemos más preguntas. Bueno, yo creo que es que nos han quedado grandes reflexiones, Por supuesto. muchas, pero además siento que es también la densidad de lo que planteas, Marta, que se vuelve para uno como una confrontación, lo deja uno realmente impactado, además de la manera como lo planteas. Yo quiero invitar entonces a que vamos cerrando este espacio, recordando una cita de un texto de Marta, que fue como ella en parte inició esta intervención. Marta dice en algún artículo, evaluar es establecer un compromiso ético. Esta es la razón por la que podemos afirmar que las instituciones educativas y los maestros tenemos el compromiso de convertir la evaluación en un proceso transparente, lo cual significa que tiene que ser un producto legítimo de su vida interna. Miren qué bonito, y me parece que resume bastante el desafío que se nos plantea. No es solamente, digamos, la búsqueda del cambio, sino también las razones por las cuales hacerlo y las maneras como lo podríamos hacer. Por eso voy a empezar a cerrar y a agradecerte, Marta, por esta intervención magistral que nos has traído hoy, diciendo que me parece también de total relevancia recordar una de tus frases que yo creo que ya conocemos y apropiamos, y es que para evaluar también necesitamos formarnos, los maestros. Y en esa perspectiva nos hemos movido, y es una tarea de largo aliento. No se va a resolver nunca, ni con una conferencia, ni con un taller, ni con un seminario. Es una tarea del día a día. Tratar de desnaturalizar lo que hacemos con la evaluación, combatir la homogeneización de la evaluación, es un proceso de formación permanente y es un reto para nosotros como maestros. Y quizás por ello aquí voy a hacer una pequeña promoción. Marta nos ha acompañado durante varios años, por eso muchos la conocen, de la Universidad Autónoma. Estoy segura que los colegas que están conectados también. Me imagino que de las dos colegas del Ministerio de Educación también. Y por eso hemos invitado a Marta para que nos acompañe en el 2022 a reflexionar nuevamente sobre la evaluación como en un nivel, digamos, un poco más allá de esa primera parte que hemos trabajado, que ella de alguna manera nos ha planteado hoy, pero que yo veo que hoy se avisoran nuevas preguntas cuando Marta introduce el asunto de que más allá del tipo de mediación, realmente tendríamos que volver sobre la pregunta de qué evaluar, para qué evaluar y, por supuesto, cómo evaluar. Entonces, Marta nos va a estar acompañando en la Universidad Autónoma. Los colegas que no son de la universidad, pues yo le lanzaría la invitación al ministerio para que abramos también algunos espacios formativos para ellos. Ojalá que lo podamos hacer, pero en la Autónoma Marta nos va a acompañar y entonces estamos invitados a participar en ese espacio de formación en la perspectiva de que nunca serán suficientes, que seguiremos trabajando por ello y que es nuestra tarea. Alguien decía una frase que el mejor maestro es el que es un buen estudiante toda la vida, y yo creo que tenemos que ser unos estudiantes, unos aprendices de lo que implica la evaluación, de lo que implica también la formación del otro, que es en parte la formación de uno mismo. Compañeros, ha sido un gusto y que en diciembre
al calor ya de las velitas que dentro de poco muchos vamos a aprender, cada uno de acuerdo con sus prácticas, vamos a aprender, recibir el calor de estas ideas, de estos planteamientos, de estas reflexiones, quedarnos con las preguntas, quedarnos con las angustias de lo que hemos hecho, que si lo miramos en retrospectiva probablemente nos va a encontrar con muchos problemas, pero también con oportunidades de cambio, que yo creo que es una de las grandes invitaciones de la intervención de Marta. A todos, muchísimas gracias. No sé si María Camila quisiera decir algo, o Diana, si aún no está, o algún otro. Este es el momento para abrir nuevamente, digo, los micrófonos y para ir cerrando y agradeciendo por este espacio en el que nos encontramos como colegas, como seres humanos. Profe, yo quisiera decir, sin obviar que alguien quiera más plantear algo más, es que digamos que para irnos a prender las velitas, esto de hacerlo de otra manera o de poner al lado, como me gusta decirlo, de hacer así, ¿cierto? Estas prácticas producen mucho goce personal de maestro, de maestra, o sea, realmente lo produce porque los cambios se empiezan a ver muy rápido en mí y en los otros. Y eso me lleva a una frase, oyendo a Sonia cerrar, y que yo no la he dicho hoy, no puedo hablar sin no decirla, y es volver a Comenio cuando dijo que la escuela, y la universidad es una escuela, es un taller de humanidad. Yo creo que esa frase se nos quedó por allá embolatada, ¿cierto? Y entonces también nos volvimos que la universidad era un sistema de formar profesionales, aunque le pongamos que ciudadanos y éticos ahí al ladito, pero la escuela es un taller de humanidad y eso no lo deberíamos perder jamás. O sea, lo que a mí me corresponde hacer en mi lugar de maestra es encontrar en ese estudiante humano que tengo ahí lo más humano que él tiene. Y con eso yo les mandaría un abrazo, contenta de haber estado con todos ustedes aquí. Y bueno, sé que un montón de cosas quedan, pero no tienen que aparecer hoy. Así que la escuela es un taller de humanidad. Muchas gracias. Magnífico. Esa es nuestra frase de cierre y será el epígrafe de muchos otros espacios. María Camila, ¿tú quisieras decir algo, no sé, o algún otro colega? Gracias, Sonia. Muchas gracias a ti y a la maestra Marta del equipo de UAO que nos han dado la oportunidad de conocer más sobre la evaluación. Yo sigo convencida que el estudiante universitario no es el mismo que entra en primer semestre que el que tiene la oportunidad de graduarse. Ese proceso cognitivo que sucede en sus continuos ejercicios de evaluación es lo que lo va volviendo profesional y es la diferencia entre los que llegan y terminan el proceso universitario y los que no. Entonces, centrarnos en ellos y en esas experiencias de evaluación que construyen esa personalidad es lo que le da sentido a la educación superior. Entonces, cierro con eso como para el encuentro. Más allá de eso, felicitar los 9 ciclos, los 9 encuentros que tuvimos alrededor de la reflexión de la enseñanza a través de contextos virtuales, aprovechando la oportunidad para motivar a los maestros a tratar de seguir combinando la virtualidad con la presencialidad, a no perder estos espacios ricos que son las 6:36 y no tenemos ese afán de cerrar el aula, de entregar las cosas, sino estamos en una tranquilidad que nos permite la reflexión. Entonces, ese sería mi mensaje. Muchas gracias, Sonia, a ti, al equipo de apoyo pedagógico, a la doctora Claudia Roldán, que es la persona que nos convoca. Gracias, María Camila. Bueno, yo me uno al abrazo de Marta. Marta, te lo mando muy grande. Tú sabes cuánto te quiero y admiro. Espero que pronto nos veamos, no virtualmente, sino físicamente, para darnos ese abrazo. Para todos, colegas, muchísimas gracias nuevamente. Micrófonos abiertos y aplaudamos. Muchas gracias. Muy bueno, muy bueno todo el seminario. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos en el 2022. Yo creo que en la segunda semana de febrero arrancamos y nuestro seminario con Marta, ya luego les comentaremos cuándo va a ser para que puedan participar. A todos, que pasen una linda noche de velitas, que la disfruten, que esta Navidad nos traiga mucha alegría, bienestar y el 2022 llegue cargado de energía y de mucho trabajo en evaluación para el aprendizaje. Chao. Que así sea. Chao, que descansen. Gracias. Muchas gracias, un abrazo para todos y para todas. Muchas gracias a todos ustedes.